La galaxia es un lugar vasto, lleno de depredadores que visten coronas y guerreros que portan colmillos. Pero en los confines del sector Sigma, el peligro no gritaba, el peligro guardaba silencio. La princesa Kaelit, heredera de los soles de Esmeralda, nunca imaginó que su salvación vendría en la forma de un ser tan ordinario. Arthur era un humano. No tenía escamas reforzadas, no poseía telequinesis, ni la fuerza bruta de los guerreros Kraal. Era simplemente Arthur, un hombre de pocas palabras, mirada serena y manos callosas por el trabajo en el campo. Cuando el pacto matrimonial se firmó para evitar que la dinastía de Kaelit fuera borrada del mapa por los invasores Borgos, ella lloró en secreto. Se sentía humillada. La gran guerrera de Lyra, obligada a casarse con un espécimen de una raza conocida solo por su diplomacia y su fragilidad biológica. Durante 3 años, vivieron en una pequeña colonia agrícola en los bordes del espacio conocido. Arthur cuidaba los cultivos hidropónicos y leía libros antiguos mientras ella entrenaba con su lanza de plasma, despreciándolo en silencio por su falta de fuego. Es un hombre de paz, pensaba ella con amargura, un hombre que se escondería ante la primera sombra de un disparo. Pero Kaelit cometió el error que cometieron todos antes que ella, confundió la paz con la incapacidad de hacer la guerra. No entendía que la calma de Arthur no era debilidad, sino una jaula que él mismo había construido para encerrar a un monstruo que el universo prefería olvidar. La rutina en la granja era sofocante para alguien de sangre real. Kaelit observaba a Arthur cada mañana. Él se levantaba antes que los 2 soles, preparaba café y miraba el horizonte con una intensidad que ella no lograba descifrar. A veces, lo encontraba limpiando una pequeña medalla de metal, vieja y desgastada, que no tenía insignias reconocibles. Cuando ella le preguntaba sobre su vida antes de la colonia, él solo sonreía de forma triste y decía, era una vida ruidosa. Kaelit. Prefiero el silencio de tus ojos. Ella lo encontraba patético. ¿Cómo podía un hombre no tener ambición? Los rumores en la red galáctica decían que los humanos eran mediocres, una raza de apoyo que apenas sobrevivía entre los gigantes. Sin embargo, había algo que no cuadraba. En el mercado local, los mercenarios más rudos, tipos que no le temían a la muerte, bajaban la mirada cuando Arthur pasaba por su lado. No era miedo por una amenaza activa, era algo más profundo, un respeto instintivo, como el que se le tiene a un volcán dormido. Kaelit lo atribuía a la suerte o a la extraña psicología humana. Ella seguía preparándose para el día en que los Borgos encontraran su escondite. Sabía que ese día llegaría, y sabía que tendría que luchar sola, protegiendo a su débil esposo humano mientras él cegaramente se encogería en un rincón. Lo que ella no veía eran las cicatrices que Arthur ocultaba bajo su túnica de lino, marcas que no fueron hechas por herramientas de granja, sino por armas prohibidas en 12 sistemas solares. El cielo de la colonia se tiñó de un púrpura enfermizo cuando las fragatas de asalto Borgos rompieron la atmósfera. No hubo advertencia. Las sirenas de emergencia chillaron, rompiendo la paz de la tarde. Kaelit saltó de su silla, activando su armadura de combate. Su corazón latía con la furia de 1000 batallas. Arthur, al sótano. Ahora, gritó ella, mientras su lanza de plasma se cargaba con un zumbido eléctrico. Él estaba de pie junto a la ventana, observando el descenso de las naves con una calma que, en ese momento, a Kaelit le pareció cobardía pura. «Quédate atrás», le ordenó ella, sin mirarlo. Los invasores aterrizaron en el patio central, levantando nubes de polvo rojo. Eran gigantes de 4 brazos, blindados con tecnología de absorción cinética. El comandante Borgo, un carnicero llamado Grak, bajó de la rampa principal riendo. Sabía que la princesa estaba aquí. Sabía que su guardia era solo un humano. Kaelit salió al encuentro de los soldados, luchando con una elegancia feroz. Derribó a los 2 primeros, pero eran demasiados.
Una red de energía la atrapó, lanzándola al suelo mientras su arma rodaba lejos de su alcance. Grak caminó hacia ella, desenvainando un cuchillo de vibración. Tanto fuego para terminar casada con un mono de barro, escupió el alienígena, mirando hacia la casa donde Arthur permanecía en las sombras. Kaelit cerró los ojos, esperando el final, maldiciendo el destino que la unió a un hombre que ni siquiera había salido a defenderla. Entonces, sucedió algo extraño. El aire pareció volverse pesado, como si la presión atmosférica hubiera aumentado de golpe. Los soldados Borgo se detuvieron, confundidos. No hubo un grito de guerra, ni un despliegue de tecnología. Solo el sonido de unos pasos lentos y rítmicos sobre la madera del porche. Arthur salió de la casa. No llevaba armadura. No llevaba un fusil láser. Solo llevaba una pequeña caja metálica en la mano y esa misma expresión serena que Kaelit tanto había despreciado. «Suéltenla», dijo Arthur. Su voz no era fuerte, pero cortó el ruido de los motores de las naves como un escalpelo. Los Borgo soltaron una carcajada estrepitosa. Grak se giró, apuntando con su cañón de muñeca al pecho del humano. «Vuelve adentro, animal. Quizás te perdonemos la vida para que seas nuestro esclavo doméstico», amenazó el comandante. Kaelit, desde el suelo, gritó: «Arthur, huye. No puedes hacer nada». Pero Arthur no se movió. Sus ojos, que siempre habían sido de un azul suave, ahora parecían dos pozos de hielo negro. «Les di una oportunidad de irse», susurró él, más para sí mismo que para los invasores. En ese momento, Arthur abrió la caja y sacó un anillo de identificación. Al ponérselo, una señal de frecuencia ultra baja se disparó desde la colonia hacia el espacio profundo. En los radares de las naves Borgos, 1000 alertas rojas comenzaron a parpadear simultáneamente. Algo masivo acababa de salir del hiperespacio justo encima de ellos. Una sombra colosal cubrió la colonia, eclipsando los soles. Kaelit miró hacia arriba y sintió un terror que nunca había experimentado. No era una flota de la Federación, ni naves de socorro. Era una sola nave, una estructura negra y angular de kilómetros de largo que parecía devorar la luz. En su casco, brillaba un emblema que solo aparecía en las pesadillas de los libros de historia galáctica, el cráneo de hierro de la Legión Perdida de Terra. Grak, el comandante Borgo, palideció. Su arrogancia se desvaneció, reemplazada por un temblor incontrolable. «No, eso es imposible. Ellos fueron exterminados en la purga de Orión», tartamudeó. Arthur dio un paso adelante. La red de energía que retenía a Kaelit se desactivó instantáneamente, hackeada por la señal de la nave superior. «La muerte es un concepto relativo en la guerra, Grak», dijo Arthur. Su postura había cambiado. Ya no era el granjero encorvado por el trabajo, sus hombros estaban rectos, su presencia llenaba todo el espacio. Era la imagen misma del mando absoluto. De la nave descendieron cápsulas de desembarco a una velocidad suicida. En segundos, cientos de soldados humanos vestidos con armaduras de asalto pesado, decoradas con marcas de batalla reales, rodearon la granja. No dispararon. Se arrodillaron. Todos, al unísono, golpearon sus pechos y bajaron la cabeza ante el hombre del traje de lino. «Señor de la guerra», dijeron en un rugido que hizo vibrar el suelo, «el 7º regimiento espera sus órdenes». Kaelit miró a su esposo, sintiendo que el mundo que conocía se desmoronaba. ¿Quién era este hombre con el que había compartido su cama durante 3 años? Arthur se acercó a Kaelit y le tendió la mano. Ella la tomó con recelo, sintiendo la fuerza bruta que él siempre había ocultado tras una caricia suave. «Perdóname, Kaelit», dijo él con una honestidad brutal. «Te prometí una vida de paz porque ya me había cansado de quemar mundos. Pero parece que el universo no me permite jubilarme». Arthur se giró hacia Grak, quien estaba paralizado por el miedo.
Con un movimiento casi demasiado rápido para la vista, Arthur le arrebató el arma al comandante y la desmanteló con sus manos desnudas en segundos. «Yo soy Arthur Dane», anunció él, y el nombre resonó como una sentencia de muerte. K-Elite recordó entonces las lecciones de historia. Arthur Bane, el carnicero de las estrellas, el estratega humano que había diezmado imperios enteros para asegurar la supervivencia de su especie antes de desaparecer sin dejar rastro. Se decía que era un monstruo, un ser sin alma que solo conocía la victoria a cualquier precio. Y ella se había burlado de él por ser demasiado tranquilo. Arthur miró al comandante Borgo a los ojos. «Ustedes tocaron lo único que me importaba en este universo. No solo han invadido mi hogar, han amenazado a mi esposa». Arthur activó su comunicador. «Capitán, no quiero prisioneros. Borren cada rastro de la flota Borgo en este sector. Que no quede ni un átomo para contar la historia. La batalla que siguió no fue una pelea, fue una ejecución». Las naves Borgas en órbita fueron despedazadas por los cañones de riel de la nave de Arthur antes de que pudieran cargar sus escudos. En tierra, los soldados de la Legión Perdida se movieron con una eficiencia aterradora. K-Elite observaba, incapaz de moverse, como su reservado esposo dirigía la eliminación sistemática de los invasores con gestos precisos y órdenes cortas. No había odio en su rostro, solo una fría y calculadora profesionalidad. Eso era lo que más la asustaba. Cuando el último de los invasores cayó, el silencio regresó a la granja, pero era un silencio diferente. Ya no era la paz del campo, era el silencio de un cementerio. Arthur se limpió una gota de sangre de la mejilla y miró sus campos de cultivo destruidos. Su vida de granjero había terminado. Los soldados permanecían firmes, esperando. K-Elite se acercó a él, su voz temblando por una mezcla de miedo, asombro y algo parecido a la traición. «¿Por qué?», preguntó ella. «¿Por qué esconderte conmigo? ¿Por qué fingir ser un hombre corriente cuando podías haber detenido esta guerra hace años?» Arthur la miró, y por un momento, el monstruo desapareció, dejando ver de nuevo al hombre que ella conocía. «Porque contigo, por primera vez, no era un arma. Era un hombre. Y amaba ser ese hombre, K-Elite. Pero ahora, el Señor de la Guerra tiene que volver para que tú puedas vivir en un mundo donde no necesites a hombres como yo». La noticia de la reaparición de Arthur Dane se extendió por la galaxia como un incendio forestal. Los imperios que habían estado acosando a la dinastía Lida se retiraron en cuestión de horas. Nadie quería enfrentarse al hombre que acababa de aniquilar a una flota de élite Borgo con una sola nave antigua. Pero para K-Elite, la política no importaba. Ella estaba a bordo de la gigantesca nave insignia, caminando por pasillos de acero frío que olían a ozono y disciplina militar. Se sentía como una extraña. Todos los humanos que encontraba la saludaban con un respeto que rayaba en la adoración, llamándola Señora de la Legión. Ella entró en el puente de mando y encontró a Arthur frente a un mapa estelar holográfico. Ya no vestía lino, sino un uniforme negro con galones plateados que parecían absorber la luz de la habitación. Estaba moviendo flotas, coordinando defensas, protegiendo el reino de K-Elite con una facilidad pasmosa. «Has salvado a mi pueblo», dijo ella, rompiendo el silencio del puente. Arthur no se giró. «He asegurado su futuro, que es distinto. Pero a cambio, he condenado el mío. Una vez que sacas la espada de la piedra, K-Elite, ya no puedes volver a ser un simple campesino». Ella se dio cuenta de que el sacrificio de Arthur no fue la batalla, sino renunciar a la paz que tanto le había costado construir a su lado. Los días siguientes fueron una revelación para la princesa. Vio a Arthur negociar con emperadores que antes la ignoraban y los vio temblar ante una sola palabra de su esposo. Vio la lealtad absoluta que los humanos le profesaban, no por miedo, sino porque él era el escudo que se interponía entre ellos y la oscuridad del espacio.
Kaelit empezó a entender la verdadera naturaleza de la humanidad. No eran débiles, eran una especie que elegía la paz, pero que había perfeccionado el arte de la destrucción a un nivel que ninguna otra raza podía comprender. Ella también cambió. Dejó de ser la princesa que buscaba ser protegida y se convirtió en la compañera del señor de la guerra. Empezó a estudiar las tácticas de Arthur, a entender que su silencio en la granja no era falta de pensamiento, sino la observación de un estratega que siempre estaba 3 pasos por delante de todos. Una noche, en los aposentos privados de la nave, ella le preguntó, ¿alguna vez me amaste, o solo eras un hombre escondiéndose en un lugar seguro? Arthur la tomó de las manos, y por primera vez en mucho tiempo, su sonrisa fue genuina. Te amé tanto que estaba dispuesto a dejar que el universo entero pensara que yo era un cobarde con tal de no perder un solo día de paz a tu lado. Pero un señor de la guerra no tiene derecho a la felicidad, Kaelit. Solo tiene deberes. La historia termina no con una gran explosión, sino con una nueva era. La galaxia cambió para siempre. La unión entre la princesa Kaelit y el señor de la guerra Arthur Dayne se convirtió en el eje de una nueva alianza galáctica. Los humanos ya no eran vistos como una raza menor, sino como los guardianes silenciosos de la paz. Arthur nunca volvió a su granja, pero en su despacho personal de la nave, siempre mantenía un pequeño tiesto con las semillas de su antiguo hogar, un recordatorio de la vida que sacrificó. Kaelit, ahora una líder poderosa por derecho propio, a menudo recordaba al hombre que conocía en la colonia. A veces, cuando el protocolo se lo permitía, se sentaba junto a él en silencio, observando las estrellas. Sabía que bajo ese uniforme frío latía el corazón del hombre que preparaba café al amanecer. La lección estaba clara para todo aquel que quisiera escuchar: nunca subestimes a un humano tranquilo. Porque detrás de su reserva, detrás de su modestia, puede esconderse el poder necesario para apagar soles o para salvar imperios. Arthur Dayne, el humano que nunca quiso ser rey, terminó gobernando los corazones de millones, simplemente porque fue capaz de renunciar a todo por amor. Y así, la leyenda del señor de la guerra y su princesa se grabó en las estrellas para siempre.